Bueno, vamos a la Biblia. Quiero compartirte dos pasajes de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 4 al 8. Y quiero hablarte de un tema que en lo personal para mí es un reto hablarlo. No me considero un maestro de la palabra como tal, pero bueno, queremos enseñar este punto y tal vez parezca estudio, pero nuestro propósito es dar esta enseñanza con respecto a una verdad fundamental en la palabra, en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Así es que vamos a Lucas capítulo 5, versículos 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8. Y este es el versículo clave. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Otra vez esta parte final: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Queremos aprender de tu señorío en esta mañana. Queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro dueño, como aquel Señor que es soberano sobre todas las cosas. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, en tus propósitos, en lo que tú deseas, Jesús, y no en nuestras propias decisiones, no caminar en nuestros deseos. Ayúdanos a entender tu señorío en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos viendo una escena al principio del ministerio de Jesús, cuando llama a sus discípulos. Vemos un milagro de la pesca abundante, una pesca milagrosa. Vemos una escena que lleva a Pedro a hacer una expresión quizás poco común para los judíos en aquel entonces. Una expresión que denota más allá de un respeto, de un reconocimiento hacia Jesús. Una palabra que es clave en la vida del cristiano. ¿Sabes cuál es esta palabra? La palabra Señor. Él, cuando vio este milagro de la multiplicación, de la pesca milagrosa, cuando vio que las redes se rompían, cuando vio que la red estaba a punto de romperse en base a la gran cantidad de peces, que la barca se volteaba, llamó a los demás. Pero cuando él vio esto, algo en su corazón brotó, algo se reveló en él, que dijo: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor. Ahora, ¿qué de especial tiene esta palabra? La palabra usada aquí por Pedro es la palabra kurios en el griego. Y déjame traducir esta palabra para ti, para que podamos ir entendiendo lo que Pedro estaba diciendo acerca de Jesús. La palabra kurios se define como aquel que tiene suprema autoridad. Escucha bien. Aquel que es kurios, aquel que es Señor, es un término usado mucho para referirse a Jesús. Pero en ese momento Pedro por primera vez tiene esa revelación de quién estaba delante de él, de quién le había hablado, de quién había escuchado ese mandato, y le dice Señor. Y lo que él está diciendo en base a lo que un judío pensaba acerca de kurios era aquel que tiene autoridad suprema, poder, el que tiene derecho incuestionable de dar órdenes, aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de decisión. Este era un título muy usado por los sirvientes hacia sus ¿qué? Amos. Este era un término muy usado por todos los esclavos hacia sus dueños, hacia sus propietarios, hacia sus amos. Y Pedro dijo: apártate de mí, Señor. Le dijo: apártate de mí, kurios, o Kyrios, mejor dicho. Entonces Pedro, al usar este término, lo reconoce como la autoridad sobre su vida, como su dueño, como el soberano que tiene autoridad
sobre todas las cosas, al cual le debe obediencia total. O sea, no le estaba diciendo apártate de mí Dios, apártate de mí Señor, apártate de mí Dios soberano. No, le está diciendo apártate de mí Señor, tú que eres el dueño, tú que eres el soberano, a ti te debo de obediencia. Le estaba diciendo más cosas de las que podemos quizás escuchar o a leer. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Por eso en el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 5 de Lucas dice: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, Pedro había entendido quién era Jesús, y sobre la invitación, sobre el mandato de deja todo, ven y sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y ya en el momento dejó todo, soltó todo, dejó las redes, dejó los pescados, dejó las barcas, y dice la palabra que desde ese momento siguió a Jesús, no importándole nada. O sea, había entendido lo que era el señorío de Jesús, había entendido lo que significaba la palabra Señor, y él estaba obedeciendo de una manera total, de una manera completa, dejándolo todo. ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús, iglesia? Hoy queremos hablar de eso. ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús? ¿Qué es lo que estamos expresando cuando decimos que Jesús es Señor? ¿Qué es lo que estás diciendo con tu boca? ¿O qué es lo que estás reconociendo cuando dices Jesús es Señor? Tenemos que poner mucha atención cuando expresamos esta palabra, porque cuando Pedro dijo tú eres Señor, apártate de mí que soy pecador, le estaba diciendo tú eres mi dueño, tú eres mi propietario, yo te debo obediencia absoluta. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo muero a mi voluntad y yo te voy a obedecer en todo. Tú me dices que yo te siga, yo te sigo. Tú me dices que suelte todo, yo lo suelto todo por amor a ti. Eso es Señor. Déjame expresarte este concepto de manera más redundante. ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús? Es someterse voluntariamente y sin reservas a su autoridad y a su voluntad. ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús? Es reconocer que Él es dueño de nuestras vidas. Vivir bajo el señorío de Jesús es obediencia total. Es reconocer su soberanía sobre todas las cosas. El señorío de Jesús abarca una entrega absoluta y total a Dios. ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús? Dile a tu vecino: obediencia total. Dile: obediencia total. La Biblia nos muestra que vivir bajo el señorío de Cristo es el resultado de una verdadera profesión de fe. Y esta será respaldada por la evidencia de una vida cambiada. Si una persona es realmente discípulo de Jesús y le reconoce como su Señor, entonces tú o yo, cualquiera de nosotros que haya profesado esto, estamos diciendo y le estamos reconociendo como aquel que le debemos obediencia absoluta. Y por el contrario, si tú no tienes una vida de obediencia, no podemos decir que Jesús es nuestro Señor. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? El señorío de Cristo es el resultado de una verdadera profesión de fe. Por eso Jesús en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, no basta con decir que yo creo en Jesús como mi Señor, sino que debe de haber un respaldo en mi vida ordinaria, en mi vida práctica, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida social. Debe de haber un respaldo de que realmente yo reconozco el señorío de Jesús sobre mi vida.
Jesús refutó constantemente a sus discípulos, aquellos que no entendían su señorío. Les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, no han entendido lo que es mi señorío. No han entendido lo que es realmente vivir bajo mi autoridad. No han entendido realmente mis propósitos. No han entendido realmente lo que yo demando. También dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vivir bajo el señorío de Jesús es obedecerle. Es obedecerle y hacer la voluntad del Padre. Una persona que está viviendo fuera del señorío de Cristo significa que está viviendo bajo su propio señorío. Así de sencillo. O te sujetas a Cristo o no te sujetas a Cristo. O lo reconoces o no lo reconoces. Pero hay una realidad aquí. Debes de estar sirviendo a alguien. Y si no es a Cristo, estarás sirviendo a tus propios deseos. Estarás siendo esclavo del pecado. Estarás siendo víctima de tus propios convicciones personales. Pero realmente siempre estarás sirviendo a alguien. Siempre estaremos sujetos a un señorío. Cristo, una persona que está viviendo fuera del señorío de Cristo significa que está viviendo bajo su propio señorío. Cristo nos llama de la esclavitud del pecado a ser esclavos de la justicia. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 16 al 20. Y escucha esto, lo que dice Pablo. Pablo expresa cómo es que Cristo nos compró con precio de sangre y lo que Él hizo en la cruz. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Nosotros éramos esclavos al pecado. Cuando tú y yo sujetamos nuestros deseos a los deseos del pecado, nos convertimos ¿en qué? ¿En esclavos del qué? Nos convertimos en esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, gracias a que obedecimos de corazón aquel evangelio que se nos fue predicado, ahora podemos ser libres, libertados del pecado, y venimos a ser siervos ¿de qué? Dice Pablo, de la justicia. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás sirviendo? ¿Estás siendo esclavo del pecado? ¿O reconoces el señorío de Cristo Jesús sobre tus vidas? ¿Realmente has permitido que el evangelio alumbre sobre tu corazón? ¿Realmente puede decirse que puedes decir con convicción de que tú sirves a Jesús y que le reconoces no solamente como tu Salvador y tu Maestro, sino también como tu Señor? ¿Cuántos podemos decir esto con convicción hoy en esta mañana? Es muy importante que tú y yo tengamos clara esta parte, porque el señorío de Jesús demanda obediencia, demanda sujeción, demanda que tú y yo estemos totalmente claros en que Él es nuestro propietario. Él es nuestro amo y que le debemos sujeción, que le debemos reverencia total. Eso es caminar bajo su señorío. Si tú no estás en Él, no hay punto intermedio. ¿Quién es tu Señor? Tienes que contestar esta pregunta en este día. ¿A quién sirves? ¿A Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? ¿O quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios en este momento? La preocupante realidad que enfrentamos en nuestras iglesias, en la iglesia, es que nos encontramos con personas que profesan ser cristianos, pero que viven vidas fuera de los principios bíblicos.
El señorío de Jesús no está presente sobre sus vidas. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero su vida no representa de que realmente sigue a Jesús, porque no han entendido el señorío, porque no han reconocido a Jesús como esa autoridad suprema sobre ellos. Una de las grandes amenazas a las cuales estamos expuestos es la exposición a ideologías de autonomía, ideologías de autosuficiencia. La tendencia en nuestra sociedad es: yo soy dueño de mi vida y yo tengo derecho a hacer con ella lo que yo quiera. No ocupo que nadie me diga lo que tengo que hacer. Buscamos de manera desesperada la libertad sobre toda área de nuestra vida. A ver, jóvenes, me van a apoyar en esto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir o hemos dicho o podemos concordar en esto? Yo vivo mi vida como yo quiera vivirla. A ver, padres, ¿cuántos se acuerdan de sus tiempos de rebeldía? ¿Cuántos hemos dicho en determinado momento de nuestra vida: tú no tienes derecho a decirme nada, nadie me va a decir cómo vivir mi vida, yo tengo derecho a tomar las riendas de mi vida, yo tengo derecho a decidir lo que yo quiera, tú no tienes autoridad, ya soy mayor de edad? ¿Sí? ¿Se identifican? Buscamos esa autosuficiencia, buscamos esa independencia, buscamos ser aquellos que no estemos sujetos a ningún tipo de autoridad. Mientras más libertad buscamos, escucha, mientras más libertad buscamos satisfaciendo nuestros deseos, más esclavos nos volvemos de estos deseos pecaminosos que terminarán sin duda en alguna condenación. Mientras más deseo yo buscar esa libertad en mis propios medios, satisfaciendo mi voluntad, ¿sabes qué es lo que está pasando? Te estás convirtiendo en más esclavo de tus propios pecados. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, iglesia? Mientras más libertad buscamos fuera de Cristo, más esclavos nos convertimos. Jóvenes, esto es una alerta para sus vidas. Cuando tu papá te llame la atención, cuando tu papá te esté dando consejo, cuando tu papá te esté advirtiendo sobre consecuencias, no le digas: pues serán mis consecuencias, déjame vivirlas a mí, déjame vivir mi vida a mi modo. Pon atención a esto. Estás separándote cada vez más del señorío de Jesús. Te estás retirando cada vez más y estás alimentando algo que está realmente corrompiendo a nuestra iglesia. Un deseo de autosuficiencia, un deseo de independencia fuera del señorío de Cristo, fuera de nuestra conexión con Jesús, donde yo pueda hacer las cosas a mi manera, a mi modo, con la única cláusula de no afectes a nadie, y de ahí todo está bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en televisión? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en muchos medios, en muchas revistas, aún en la música? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hemos escuchado esto? Lo hemos escuchado y somos bombardeados con esto. Nuestros hijos son bombardeados con esto todos los días. Pero joven, mientras más alimentas esa autosuficiencia en ti, más nos separamos del señorío de Jesús, más nos separamos de su señorío. Esto es destructivo, pensar que todas las decisiones nos pertenecen, que no tenemos que darle cuentas a nadie, que nuestra vida nos pertenece a tal grado de que podemos hacer lo que sea en pro de esa autosuficiencia. Este tipo de mentalidad se ha filtrado en la iglesia de tal manera que la mayoría de los cristianos no tienen problema en aceptar a Jesús como maestro y salvador, pero sí hay resistencia cuando se trata de recibirlo de Señor. Si hay resistencia: a ver, espérame, yo te quiero seguir, sé que eres real, sé que eres verdadero, sé que tú me salvaste en la cruz, yo creo en ti, pero a ver, espérame, esto no te lo puedo entregar, yo amo mucho esto no te lo puedo ceder a todavía, espérame más. Y hay un rechazo de su señorío, un pecado, una actitud de nuestro carácter, y estamos poniendo resistencia. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Y estamos poniendo resistencia y no aceptamos el señorío de Jesús sobre esa área de nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra vida matrimonial, sobre cómo te diviertes, sobre cómo gastas tu tiempo. No quieres que el señorío de Cristo entre ahí. Ese es un problema serio. Déjame darte otro ejemplo en la palabra. Y este relato a través de este relato mencionaremos 3 consejos prácticos, sencillos, de lo que implica el señorío de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 18, ese mismo libro,
Lucas capítulo 18. Todos conocemos esta historia. Lucas 18, versículos 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era ¿qué? ¿Era muy qué? Muy rico. Era un hombre rico. Era un príncipe, era un joven con autoridad, era un joven con buena reputación, era un hombre principal dentro de su ciudad, era un hombre reconocido, era un hombre que tenía muchos bienes. Viene corriendo delante de Jesús, dice Mateo, y que hincándose le dice: Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esperando que Jesús le dijera: síguele así como estás, vas muy bien, ya la tienes. Pero Jesús en cambio le dijo: bueno, obedece la ley, sigue la ley. Oh Señor, yo la ley la he seguido desde mi juventud. Todos esos mandamientos, mira, aquí los traigo escritos y siempre los he obedecido. Si quieres ser perfecto, te falta una cosa por hacer. Hay un señorío que no me has entregado. Hay un área de tu corazón que necesitas entregarme. Hay algo que no ha entrado, mi autoridad, en tu vida. ¿Y sabes cuál es esa área? Sabes que tus posesiones hacen una barrera. ¿Por qué? Porque tu corazón está posado en ellas, porque tú amas más tus posesiones materiales que a mí mismo. Tú no has entendido el señorío, has entendido la ley. Eres un hombre de obras, eres un hombre que camina quizás rectamente delante de los ojos de los hombres, pero delante de mí tu corazón no ha sido doblegado delante de mi señorío. ¿Cuántos podemos estar así? Ahí está este hombre esperando recibir un aplauso de Jesús, y se dio cuenta Jesús en amor, porque dice el evangelio que Jesús le amó, sintió algo por este hombre, sintió compasión, sintió misericordia por este joven rico, y le dijo: ¿sabes qué? ¿Quieres ser perfecto? ¿Realmente quieres entender mi señorío sobre tu vida? ¿Realmente quieres que yo gobierne sobre ti? ¿Realmente quieres tener esa vida eterna? Porque sin señorío, déjame decirte que no hay salvación. Sin señorío no hay vida eterna. Así de sencillo. Así está la ecuación en la Biblia. Sin señorío no podemos decir que somos salvos. Si nuestra vida no obedece a Jesús, si nuestra vida no representa que realmente estamos caminando con Jesús, nos estamos engañando. Somos hombres ricos con buenas obras. Somos hombres ricos con buena reputación. Somos hombres de buen testimonio, pero no pasamos de ahí. No caminamos con Jesús. Esto es lo que enseña la palabra. Punto número 1: ponerlo ante todas las cosas. El joven reconoció la importancia de los 10 mandamientos, pero no estaba dispuesto a someterse al señorío de Jesús para dejar todo lo que poseía y seguirle. Dice el versículo 23 que él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Su corazón estaba posado en las riquezas. Su corazón amaba más las riquezas que a Jesús mismo. Entonces, para vivir bajo el señorío de Jesús debemos ponerlo ante todas las cosas. ¿Qué está amando más tu corazón que a Jesús mismo? ¿Qué estás persiguiendo más en tu vida, joven, ama de casa, varón? ¿Qué estás buscando más en tu vida
¿Qué estás amando más en tu vida que a Dios mismo? ¿Qué es lo que está en la balanza ahorita en este momento en tu vida? ¿Qué estás amando más? Si decimos que Jesús es nuestro Señor, no podemos amar las cosas de este mundo más que a Él. Hoy en día nuestra actitud hacia Jesús no es tan diferente como la de este joven rico. Nos interesa más lo que obtenemos de Dios que lo que Él demanda de nosotros. Muchas veces nuestra actitud, iglesia, estamos más interesados en lo que Dios nos va a dar que en lo que Dios demanda de nosotros. Muchas veces ponemos más enfoque en cómo Dios puede darnos vida, en cómo puede traer bendiciones a nuestras casas, cómo puede derramar bendiciones en nuestro matrimonio. Y sí, Dios lo hace. Pero pareciera que cuando Él demanda de nosotros obediencia absoluta, parece que cuando Él demanda que hagamos y caminemos en su voluntad, como que hay un poco de resistencia. Como que no hay mucho anhelo por conocer eso. Como que no hay mucho acá en nuestro corazón deseo de decir, sí, yo quiero aprender cómo puedo caminar bajo la voluntad de Dios. A mí me pasa eso. Buscamos más cómo Dios nos puede bendecir que lo que Él demanda de nosotros. Eso implica que no hemos entendido el señorío y que no estamos caminando bajo su señorío. Entonces, punto número 1 es ponerlo ante todas las cosas. Él le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús retó a este hombre a amar a Dios más que al dinero y las cosas materiales. Y yo no sé por qué, pero existe una idea muy errada con respecto a lo que implica seguir a Jesús, a estar bajo su señorío. Yo no sé si tú lo has notado, pero muchas de las personas que yo conozco, que quizás conocen nuestras vidas, que quizás ven la vida de un cristiano, ¿sabes qué es lo primero que viene a sus mentes? Que va a haber pérdida, ¿sí o no? ¿A qué me refiero con que piensan que hay pérdida? Que van a privarse de cosas buenas de la vida, que se van a hacer personas amargadas, que ya no se van a poder divertir, que ya van a perder su vida social, que ya no van a tener esa libertad de poder hacer lo que ellos quieran. Esa es la imagen que tienen las personas con respecto al señorío de Jesús o cuando una persona viene a los pies de Cristo. Pero esa es una idea totalmente falsa. Esa es una idea totalmente errónea. ¿Sabes por qué? Porque realmente no hay pérdida, hay mucha ganancia. Si yo le pudiera transmitir a mi familia que no hay pérdida cuando estamos en Cristo, que no hay pérdida cuando caminamos con Él, cuando nos sometemos a su voluntad, cuando Él es nuestro Señor, realmente hay muchas bendiciones. De hecho, realmente obtenemos la libertad que tanto se está buscando. Se obtiene la libertad que tanto se está buscando. No hay pérdida, es una mentira. El hecho de que pienses que seguir a Jesús te perderás de muchas cosas buenas. Lucas capítulo 14, versículos 27 al 33. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Negarnos a nosotros mismos es la clave y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a convertirte en su esclavo? ¿Cuántos están dispuestos a convertirse esclavos de Jesús? Realmente yo te reto a que cuando aceptamos el señorío de Jesús, y no porque levantaste la mano ya lo hacemos, esto se tiene que probar en la vida diaria, pero es necesario que entendamos que vivir bajo el señorío de Jesús es llevar su cruz y seguirle, y si no, de otra manera no podemos ser sus discípulos. Y cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo de Jesús. Si hay un amo, hay un qué. Si hay un señor, si hay un curios, hay un qué. Un esclavo, ¿sí? Ahora,
nosotros muchas veces, y esta es una observación simplemente a manera de paréntesis, en muchas traducciones la palabra esclavo fue cambiada por la palabra siervo, para darle un tono un poquito menos agresivo, para que la palabra esclavo no sonara tanto. ¿Por qué? Porque es una palabra muy agresiva, porque es una palabra que en la sociedad no es muy bien aceptada. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Un siervo sirve por obediencia, pero un esclavo sirve por convicción de que sabe que no puede hacer otra cosa más que obedecer a su amo. Vive para eso, está sujeto totalmente a eso y no hay libertad en él alguna. El siervo elige servir, pero nosotros somos esclavos. Nosotros somos esclavos. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5, hablando acerca de nuestra esclavitud, en los cuales, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Ahí es esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos a Jesús? ¿Por qué nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Dice ahí, por amor de Jesús. Somos esclavos por amor a Cristo. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el primer punto. El segundo punto es obediencia sin reservas. Pedro y sus compañeros se sometieron al señorío de Jesús cuando entendieron que Jesús era el Señor, que Él era su dueño, que Él era el soberano al cual todas las cosas se le sujetan, que cuando su voz es expresada, todos obedecen, aún los pescados, aún la naturaleza, aún las cosas establecidas por Él. Cuando ellos reconocieron esto, le obedecieron, dejaron todo. Por eso vivir bajo el señorío de Jesús es vivir en obediencia sin reservas. El libro de Juan capítulo 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El caminar bajo el señorío de Jesús es obedecer lo que la palabra escrita ha establecido para nosotros. Caminar en obediencia. Marcos capítulo 12 versículo 30 es un texto donde está el mandamiento más grande que todos conocemos y que yo estoy seguro que hemos leído muchas veces. Pero caminar en el señorío de Jesús es obedecer este primer mandamiento, el cual dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal. ¿Qué significa esto? Tus pensamientos, tus deseos, todas tus fuerzas, todas tus motivaciones deben de estar centradas en Cristo, sin reservas, sin reservas. Es simplemente amarlo de forma total. Vivir bajo el señorío de Jesús es entregarnos todo. Es entender que ya no es mi voluntad sino la de Él. Es entender que yo vivo para obedecerle a Él. Es entender, como los discípulos, que ya toda nuestra vida está centrada en Él. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23. Es entender que hemos sido comprados por precio y que ya no somos más esclavos de los hombres. Y por último, en este punto, Romanos capítulo 14 versículos 7 al 9. Es mucha base escritural. Y yo creo que cuando tú lees estos versículos con ese contexto de lo que implica la palabra Señor, lo que implica su señorío, tienen más sentido. Tienen un poquito más de realidad para nuestras vidas. ¿A qué se refiere Jesús con la palabra Señor? No es un término nada más a la divinidad, iglesia.
Es algo que está hablando más profundo a la vida del creyente. Así es que cuando tú leas el término Señor, tienes que pensar en lo que significa esta palabra, ¿sí? Tenemos que pensar en lo que realmente esto implica, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Le pertenecemos al Señor, iglesia. Le pertenecemos a Él. Él nos compró con precio de sangre. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Curios. Por lo tanto, le debemos una obediencia total. Por lo tanto, debemos de caminar nuestras vidas reconociendo que Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Y para eso tenemos que conocer la palabra. ¿Qué demanda aquel que me compró con precio de sangre de mí? ¿Qué demanda? Oh, demanda que como esposo amemos a nuestra esposa. Oh, demanda que como joven vivas en santidad. Demanda que como discípulo compartas el evangelio. Demanda que como buen vecino ames a los vecinos y les compartas acerca de lo que Él hizo por ti. Eso es vivir bajo su señorío. Y por último, el punto número 3 para terminar. Vivir bajo el señorío de Jesús es encontrar verdadera libertad. Vivir bajo el señorío de Jesús es encontrar la verdadera libertad. Mateo capítulo 16. Vamos a leer estos versículos para terminar. Yo voy a pedir que los muchachos de la alabanza pasen. Caminar bajo el señorío de Cristo es obediencia sin reservas, es ponerlo ante todas las cosas, y por último, encontramos la verdadera libertad. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entramos a este principio que todo grano de trigo que caiga a tierra, a menos que muera, podrá haber fruto. Es lo mismo con nuestra vida ahorita aquí en la tierra, iglesia. Cuando nosotros realmente entendemos el señorío de Jesús sobre nuestras vidas, cuando nosotros realmente le recibimos a Él como nuestro Señor, como nuestra autoridad, como nuestro dueño, y estamos sujetos para poder hacer lo que Él demanda, y realmente deseamos caminar en obediencia delante de Él, estamos encontrando la verdadera libertad. No estamos perdiendo la vida, estamos ganando una vida. Estamos ganando la verdadera vida en Cristo. Y yo te digo a ti, joven, si tú crees que caminar con Jesús es una pérdida de tiempo, yo te digo a ti que nos has estado visitando, que te has tomado tu tiempo para tener un compromiso con el Señor. Tú que has resistido al señorío de Jesús sobre tu vida en las finanzas, yo te quiero decir que realmente cuando recibimos esa autoridad sobre nuestras vidas, realmente encontramos libertad. Realmente encontramos una vida con propósito, una vida plena. ¿Por qué? Porque este no es un amo humano. Que sí puede haber injusticia en los hombres, que sí hay injusticia en los hombres, pero este amo del cual estamos hablando es el creador del universo, el que sabe qué es lo mejor para tu vida, aquel que sostiene el universo en la palma de su mano, aquel que conoce las estrellas por su nombre y que sabe
lo que va a suceder el día de mañana en tu vida, sabe lo que vas a hacer, sabe el último día de tu vida sobre esta tierra, sabe cuántos hijos, si tú no te has casado, cuántos hijos vas a tener. Y Él tiene planes para tu vida, y Él desea hacer cosas para ti, porque este amo es un amo perfecto, es un Dios soberano que desea lo mejor para tu vida. Pero lo único que Él quiere para poder actuar en tu vida es que tú le reconozcas como esta autoridad, como Señor. Pero Él no puede hacer nada en nuestras vidas si nosotros no le permitimos hacer esto. Realmente encontraremos la vida si se la entregamos a Él. Realmente hay vida en Jesús cuando se la entregamos y le reconocemos como Señor. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si quieres disfrutar de una libertad verdadera del pecado, no es autonomía lo que ocupas. Lo que el hombre necesita es una entrega total al señorío de Jesús. ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús? ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesús? Es ponerlo ante todas las cosas. Es ponerlo ante todas las cosas. Es obedecerle sin reservas. Y ahí encontraremos la verdadera libertad que tanto anda buscando las personas. Las personas gastan su economía, gastan su tiempo, gastan su todo en buscar esa verdadera libertad que los satisfaga. Pero sabes que no hay libertad en esas cosas. Al contrario, hay más esclavitud. Hay más esclavitud, porque siguen sujetos a sus deseos y a sus pasiones, a sus concupiscencias. Vivir la vida fuera del señorío de Jesús, de Jesucristo, es condenación. Oh, pero vivir bajo su señorío hay vida y hay esperanza. Hay una invitación para ti hoy, para que vengas y le recibas como Señor.